Está empezando a grabar. Ok, muy bien, pues buenas tardes a todos, buenas noches. Es la hora, así que ¿qué le parece si comenzamos? A mí no me gusta comenzar tarde, así que me gusta la puntualidad. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con una oración, como siempre? No sé si alguien voluntariamente quiere orar poniendo la reunión en las manos del Señor. Sí, amén, pastor. Señor, Ok. te damos gracias por esta bendición de poder contar con tu palabra, Señor, con este mensaje que espero en el nombre de Jesús sea para nuestra edificación, para nuestra exhortación, para consuelo, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que tú uses la vida de nuestro pastor Nicolás, que lo bendigas y que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que van a recibir tu palabra, y a todas las personas que se conectan a través de las redes también, que apresure sus pasos para que no se pierdan la enseñanza. Te lo rogamos en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Muy bien, bueno, pues bienvenidos a todos. Es un placer volver a estar con todos en este día. Lorena Yanis, qué bueno verla. Dios te bendiga, mi hermana. Un placer. Gloria a Dios. Bueno, pues el estudio de hoy lo vamos a meditar en Juan capítulo 6, versículos del 52 al 59. Hola María, Dios te bendiga. María Taborda, qué bueno. Y Gisela. Bien, Juan capítulo 6, versículos del 52 al 59. Esta es la porción que vamos a meditar en esta noche con la ayuda del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 6, versículo 52. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Así que el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Hasta ahí la palabra del Señor. Esta es una porción de la Escritura realmente difícil de entender para cualquiera que no esté habituado al lenguaje simbólico, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje complicado, incluso para los que ya estamos acostumbrados a manejar la palabra de Dios. Pero vamos a ir paso a paso para que de alguna manera podamos entender lo que Jesús estaba diciendo. Es importante conocer un poco, al menos, la literatura hebrea, porque hay que prestar mucha atención, conocer bien la palabra del Señor a fin de interpretarla correctamente y no cometer errores de interpretación que siempre acaba desviándonos de la verdad. Vamos a ir, como digo, despacio, tratando de entender cada palabra, cada frase, para que de ese modo nos sea más o nos resulte más fácil poder comprenderlo. Empezamos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Bueno, es evidente que aquellos galileos no lo entendían, no estaban entendiendo a Jesús. Ellos estaban tratando de razonar con la mente carnal, con la mente humana, y les resultaba realmente imposible poder comprender a Jesús. Cuando Jesús les dijo, versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Bueno, hasta aquí les había hablado de comer su carne, y ya era complicado entender. Pero ahora añade algo muchísimo más difícil de entender,
para los judíos beber sangre? Bueno, hay muchas cosas en la palabra de Dios que resultan incomprensibles desde la perspectiva humana. Estamos acostumbrados a hablar literalmente, pero todos sabemos que en ocasiones no es así. En muchísimas veces hablamos en sentido figurado. Por ejemplo, cuando decimos todo el mundo está loco, bueno, no podemos interpretar tales palabras en el sentido literal porque no es verdad. No todo el mundo está loco. Pero cuando decimos algo como eso, estamos usando un tropo, es decir, una figura literaria que llamamos hipérbole o exageración, ¿no? Es decir, que todo el mundo está loco. Es una exageración. Y hay personas que son dadas a usar hipérboles, es decir, a exagerar siempre cuando hablan. Lo exageran todo. Dicen, el pastor me trató muy mal, cuando simplemente el pastor lo que hizo fue corregirlo. Algunos dicen, no tengo nada para comer, cuando en realidad no solo tienen para comer, sino que se permiten el lujo de pagar móviles para todos los miembros de la familia, canales de televisión, irse de vacaciones y otras muchas cosas que no son realmente necesarias. Pero cuando habla, pareciera que está peor que los niñitos de África. Somos exagerados muchas veces a la hora de hablar. Es decir, usamos muchas veces el sentido figurado. Hablamos de manera simbólica. Este es uno de los muchos tropos, la exageración, la hipérbole, que existen y que se usan en la Biblia. Hay muchos más, por ejemplo, la metáfora. Cuando para decir que es joven, decimos, está en la primavera de la vida. Bueno, resulta más poético, pero realmente es una simple comparación con algo que nada tiene que ver, pero que se sobreentiende. Miré el jardín y estaba lleno de perlas del rocío. Bueno, es una forma simbólica de hablar. Al hablar Jesús de comer su carne, él estaba haciendo uso de una metáfora, puesto que comer su carne y beber su sangre sugería la idea de su muerte. Por tanto, de lo que Jesús estaba hablando era de que él daría su vida por la vida de todos los demás. Y cuando él diera su vida, los demás podrían vivir eternamente si creían en Jesús. Recordemos las palabras del Señor en el versículo 51. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, él se estaba señalando a sí mismo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Se dan cuenta? Jesús lo que está diciendo es que él iba a dar su vida por la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Desde luego nosotros lo entendemos porque estamos a 2 milenios después de que estas cosas sucedieran. Hace 2000 años que Cristo dio su vida por la salvación del mundo. Aún así, palabras como estas son difíciles de entender para cualquiera que no conozca el lenguaje espiritual, el lenguaje de la Biblia. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo curioso de estas palabras del Señor Jesús es que si para nosotros son difíciles de entender, pónganse en los zapatos de los judíos de aquel tiempo. Imagínense para aquellos judíos que conocían muy bien la ley y que todos sabían que la ley prohibía beber sangre. Es decir, comer cualquier carne con sangre era un pecado terrible para los judíos. Vamos a ir a un texto en Levítico capítulo 17, versículos del 10 al 14. Levítico
capítulo 17, versículos del 10 al 14. Levítico 17, 14. Perdón, 17, 10. ¿Lo tienen, hermanos? Levítico 17, 10. Muy bien. Leemos entonces la palabra del Señor. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, dice el Señor. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Hasta ahí la palabra del Señor. Interesante este pasaje, ¿no? Este es uno de los pasajes, pero o el fundamental que utilizan los testigos de Jehová para prohibir las transfusiones de sangre. Y yo quisiera hacerles una pregunta. En todo este pasaje que hemos leído, de Levítico 17, del 10 al 14, ¿se menciona en algún momento las transfusiones de sangre? Evidentemente que no, porque en aquella época aún no se sabía que se podían hacer. La manera de razonar de los falsos testigos de Jehová es que los pecados no están en el cuerpo, están en la vida. Y si la vida está en la sangre, cuando tú haces una transfusión de sangre, estás pasando los pecados de uno a otro. Fíjense qué tontería más grande. No tiene sentido alguno. En primer lugar, de lo que el Señor está hablando en este pasaje de Levítico es de comida, no de transfusiones. En segundo lugar, el pecado es algo personal que no pasa de unos a otros, como está escrito en Ezequiel 18:20, que ustedes conocen perfectamente. El alma que pecare, esa morirá. Y el hijo no llevará los pecados del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, cada uno tendrá que acarrear con sus propios pecados. Si alguno de los padres que dejaron morir a sus hijos por no darle una transfusión de sangre, algún día se topa con este pasaje de Ezequiel 18:20, le provocará un profundo dolor al descubrir que lo engañaron, que lo obligaron a dejar morir a su hijo por no darle su sangre, cuando no tiene nada que ver con lo que dice la palabra del Señor. Pero bueno, sigamos con el tema que nos compete en este día. Dios prohíbe a su pueblo comer sangre. Sin embargo, Cristo les dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. El que la come y la bebe sí la tendrá. De hecho, la expiación por el pecado se hacía mediante sangre. Presten atención al versículo 11 de Levítico 17. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado, ¿para qué? Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona, de la persona. Para nosotros que vivimos en otra cultura muy diferente a la judía, nos cuesta comprender la tremenda impresión que debió provocar en aquellos galileos el oír a Jesús decirle que debían comer su carne y beber su sangre. No podemos ni imaginar la impresión que aquello debió resultar en ellos. De modo que aquellos judíos que eran conocedores de las Escrituras debieron quedar conmocionados por las palabras del Señor Jesús.
Con razón discutían entre ellos. Pero ¿cómo nos dice este que comamos su carne y bebamos su sangre? No obstante, el problema, hermanos, se resuelve al entender que Cristo está hablando de hacer expiación por medio de su sacrificio, al dar su vida en rescate por todos. ¿Recuerdan Juan capítulo 6, versículo 40? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Capítulo 6, versículos 50 y 51. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, Jesús está hablando de entregar su vida. Comer su carne, beber su sangre, no era literal, era creer en su sacrificio. Creer que el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. Y aun cuando este discurso no tiene nada que ver con la Santa Cena, algunos la relacionan, ¿verdad? La Santa Cena sí que tiene que ver con este discurso. Aproximadamente un año más tarde de que Jesús estuviera discutiendo con estos judíos en la sinagoga, Cristo instituyó la comunión, lo que llamamos la Santa Cena, como recordatorio de su sacrificio personal en favor de todos los pecadores. Es entonces que comemos el pan y bebemos el vino como símbolos de la carne y de la sangre del Señor, que fueron entregados para nuestra expiación y redención. Es decir, cuando participamos de la Santa Cena y lo hacemos como recordatorio de la muerte y resurrección de Cristo, entendemos que ese sacrificio nos salva. Cuando hacemos eso, estamos declarando que creemos en Jesús, que creemos en su obra en la cruz del Calvario, y que ese sacrificio, esa entrega del cuerpo y de la sangre del Señor nos limpia de todo pecado a cada uno de nosotros. Creemos en la buena noticia de que Él dio su vida por nosotros. De modo que a todos cuantos participamos de la fe en Jesús, Él promete darnos vida eterna y resucitarnos en el día postrero. El verso 53 estaba en negativo. Dice que si no comiesen de él, no tendrían vida. Este otro está en positivo. Dice que cualquiera que lo haga, cualquiera que comiere ese pan y bebiere esa copa, es decir, cualquiera que comiere su carne y bebiere su sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esto se repite en los versos 39, 40, 44 y también aquí en el versículo 54. Relacionando la vida eterna y la resurrección del cuerpo con el sacrificio de Cristo. Lo que ahonda en la idea de que la vida eterna es una promesa que creemos tener por fe, pero que aún no disfrutamos hasta que estemos con el Señor. Como está escrito, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 12. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Podríamos preguntarnos, y con razón, ¿por qué Jesús no se esforzó más en darse a entender? ¿Por qué hablar de esta manera que confundía a sus oyentes? Bueno, aún
hasta el día de hoy, mucha gente no llega a entender estas palabras de Jesús. ¿Por qué no usar un lenguaje más sencillo? Bueno, la razón ya la explicó en Juan capítulo 6, versículo 36, cuando dijo, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es decir, Jesús sabía que ellos no creían. De modo que les habló de ese modo para que se cumpliese la profecía que está en Isaías, en el profeta Isaías, en el capítulo 6, donde en el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Por estas palabras sabemos que aquellos que no creen quedan ciegos, quedan como atontados, esclavos del pecado, por cuanto han rehusado creer a Dios y el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. De modo que Dios no les permite ver ni oír a fin de que no se salven quienes no han querido creer a Dios. Es como aquellos que han apostatado de la fe y han menospreciado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Llega un momento en que Dios no les permite volver atrás, no les permite arrepentirse, a fin de que sean condenados por su maldad, porque menospreciaron al Hijo de Dios, porque tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Queridos hermanos, la comida física sostiene la vida física. Comer la carne y la sangre de Jesús, que es comida espiritual, sostiene la vida espiritual, la vida eterna. El que participa de Cristo mantiene una relación permanente con Él. Así como la comida física se hace uno con quien la come, la digerimos y pasa a nuestro riego sanguíneo y de ahí a todos los órganos del cuerpo, así como la comida física se hace uno con nosotros, si permanecemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros, nos hacemos uno con Él, igual que el Padre mora en Él y Él en el Padre. Nosotros permaneceremos en Él y Él permanecerá en nosotros. Como está escrito en Juan capítulo 14, del 10 al 11 también. Jesús lo dijo, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Más adelante estudiaremos las palabras del Señor que dijo en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Recuerden las palabras del Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. Cristo quiere que permanezcamos en Él. No solamente que creamos una vez y ya está. Él quiere que perseveremos en la fe hasta el día en que Él nos lleve a la gloria eterna. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Las implicaciones de este permanecer en Él y Él en nosotros son muchas e importantes. En Él encontramos no solo el camino al Padre, sino también el perdón de nuestros pecados. Encontramos la vida eterna, la confianza y la seguridad de que mientras estamos aún en esta vida, Él está con nosotros, porque así lo prometió. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En contraste con lo físico, en contraste con lo pasajero, esta enseñanza espiritual es eterna.
Hay mucha diferencia entre lo temporal y lo perpetuo. Esta vida que estamos viviendo ahora, hermanos, se acabará. Nosotros tenemos fecha de caducidad. No sabemos cuál es. No sabemos en qué momento Dios nos llamará a su presencia. Pero que nos llamará, de eso podemos estar seguros. Hay un refrán que dice que no hay cuerpo, como dice, no hay problema que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante o algo así. No sé, algo parecido como eso, ¿no? Es decir, nuestra vida tiene límite, nuestra vida física. Nuestra alma no. Nosotros hemos tenido un principio, pero no vamos a tener final. Lo único que importa es que vamos a tener que determinar dónde queremos pasar ese final. Si con Cristo en la gloria o con el anticristo y el diablo en el infierno. Así que de la misma manera que la comida de Jesús era obedecer a su Padre y terminar la tarea que él le había encomendado, tal y como vimos en el capítulo 4, versículo 34 de Juan, la comida del creyente, nuestra comida, debe ser creer y obedecer a Jesús y completar la tarea que él nos encomendó. Esa debe ser nuestro alimento. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Y aquí tenemos como una especie de resumen, de conclusión de todo el discurso sobre el maná, dejando zanjado el tema, contrastando el resultado de comer aquel maná y de comer la carne y de beber la sangre de Jesús. Es decir, quien comió del maná murió, pero quien crea en Cristo, quien coma su carne y beba su sangre, vivirá eternamente. Y terminamos con el versículo 59 que dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Allí fue donde el Señor terminó su discusión con aquellos galileos que le estaban buscando. Recuerdan, después de haber hecho aquel milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, le siguieron hasta Capernaum y acabaron en la sinagoga. Y allí fue donde Jesús terminó esta discusión. Con frecuencia, Cristo predicó en las sinagogas. Lo podemos ver en muchos pasajes de los evangelios. En tales sinagogas tenía la oportunidad de exhortar a la gente con sus enseñanzas a estudiar más profundamente las Sagradas Escrituras. Los cultos que se hacían en la sinagoga y que se siguen haciendo hasta el día de hoy no eran tan formales como en nuestras iglesias actualmente. La gente podía participar y con frecuencia se producían discusiones teológicas que podemos ver en el versículo 52, por ejemplo. Discusiones que casi siempre se zanjaban con la exhortación de algún erudito. Es como en nuestros estudios, que la gente puede levantar la mano y preguntar, pastor, yo esto no lo entiendo, a ver qué tal. El discurso de Jesús sobre el maná de Éxodo 16 quedó completamente zanjado en cuanto a que el maná no aportó sino nada más que vida física y lo aportaba para un día. Al día siguiente volvías a tener hambre y si no comías, mientras que él estaba ofreciendo una comida espiritual que otorgaba la vida perpetua, la vida eterna. Así que llegados a este punto debemos dar gracias a Dios de que el Señor nos permita entender su palabra y saber que Dios nos amó de tal modo que no nos abandonó cuando lo merecíamos por nuestros pecados. Dios tuvo misericordia de nosotros. Debemos darle gracias a Dios por la ofrenda de su Hijo Jesucristo, que dio su vida, su carne y su sangre para redimirnos de la condenación eterna.
Cada uno de nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé un corazón agradecido a fin de que honremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se dio por entero para nosotros. Hoy nosotros celebramos la Santa Cena, esta conmemoración que el mismo Señor Jesús instituyó la noche que fue apresado. Y nosotros vamos a participar del pan y del vino como símbolos de su carne y de su sangre. Cuando comemos el pan, simbolizamos que estamos comiendo la carne del Señor. Cuando bebemos del vino, simbolizamos que estamos bebiendo la sangre del Señor. Y hacemos esto en recordatorio de su sacrificio en nuestro favor. Haced esto en memoria de mí, dijo Jesús. Él no nos dijo que recordáramos su sacrificio de ningún otro modo, sino participando de la comunión. Y cuando lo hacemos, cuando participamos de la Santa Cena, lo hacemos con un corazón agradecido. Lo hacemos entendiendo las palabras que el Señor Jesús dijo a estos galileos en la sinagoga de Capernaum, que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Hermanos, oremos al Señor en este momento. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Pidámosle a Dios que nos ayude para que realmente no solo la podamos entender, sino que realmente podamos ponerla por obra. Que de verdad abramos nuestro corazón de par en par al Señor. Que no seamos incrédulos como aquellos galileos a los que el Señor le dijo, no creéis. Que seamos creyentes. Porque es creyendo en Cristo que tenemos acceso al perdón de nuestros pecados. Es creyendo en Cristo que recibimos la promesa de la resurrección y de la vida eterna. Es creyendo en Cristo que obtenemos la vida. Porque escrito está, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no solo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Por tanto, hermanos, oremos al Señor. Tomémonos unos minutos y pidámosle a Dios que Él nos ayude a entender su palabra y, lo que es más importante, a depositar nuestra plena fe, nuestra confianza más absoluta en el Señor y en su palabra, a fin de que vivamos siempre para Él, como sabemos que es su voluntad. Me gustaría que una o dos personas, de manera breve, pero que una o dos personas oren al Señor, dando gracias por el sacrificio de Cristo, pidiéndole que nos ayude a entender su palabra. Adelante, hermanos. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias, mi Dios, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, donde diste tu vida y derramaste tu sangre, Señor. Si no fuera por ello, mi Dios, hoy no tendremos la salvación y la vida eterna, por el cual te estamos muy agradecidos. Ayúdanos a permanecer en ti, ayúdanos a comprender tu palabra, ilumina nuestro entendimiento día a día, Señor. Te damos gracias por la predicación de tu palabra y por la oportunidad de poder estar reunidos para celebrar hoy la Santa Cena. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Aleluya. ¿Alguien más? ¿Hay alguien agradecido al Señor por el sacrificio Amén. de Jesucristo, su Hijo? Así es, sí, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, por haber enviado a tu Hijo para salvación de nuestra alma, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu sangre derramada que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias por amarnos y merecerlo, Señor. Gracias por ese sacrificio perfecto que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, llevando todos nuestros pecados sobre ese madero para darnos el perdón de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Bendito y alabado seas eternamente y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Amén.
Muy bien, queridos hermanos, entonces pasemos a celebrar la comunión. La Sagrada Escritura nos dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Nosotros participamos de la comunión con gratitud en nuestro corazón. Lo hacemos sabiendo que Cristo entregó su vida, que para nosotros no nos ha costado nada la salvación, pero a Cristo le costó su propia vida. Por tanto, queremos hacerlo sin pecado en nuestro corazón. Ahí donde está, antes de participar, pídele perdón a Dios por tus pecados, sean los que sean. Acerquémonos a la mesa del Señor en santidad, porque Dios es un Dios santo y Él es un Dios justo y es todopoderoso. Y Él ve lo que hay dentro de nosotros, no ve solamente lo que hacemos o lo que decimos que hacemos. Él lo ve todo y Él sabe todo. Así que con un corazón sincero, pídele perdón a Dios por tus pecados. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad hermosa de recordar que Cristo murió por nuestros pecados. Queridos hermanos, participemos pues de este pan, símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Comamos todos del pan. Del mismo modo, dice la Escritura que después de acabada la cena, tomó el Señor la copa y habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos y les dijo: tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada para la remisión de vuestros pecados. Haced esto en memoria de mí. Participemos del vino con gratitud en nuestro corazón, sabiendo que Cristo Jesús derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Participemos, hermano. Bendito sea tu nombre, Dios del cielo y de la tierra. Te damos gracias por ese sacrificio que Jesús estuvo dispuesto a soportar para el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Ayúdanos a vivir de tal modo que te agrademos en todo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Y amén. Damos gracias al Señor nuestro Dios, porque Él hizo posible lo que para nosotros era absolutamente imposible. No podíamos salvarnos a nosotros mismos por cuanto éramos pecadores, pero Dios lo hizo posible, enviando a Jesús, su Hijo, en forma humana, igual que nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y allá en aquella cruz, Él pagó por todos nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con el Padre, para que podamos tener comunión con Dios y también con nuestros semejantes. A Dios sea todo honor, toda honra y toda gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, dejamos aquí esta grabación y después pasaremos